En los primeros versículos de Judas, nosotros leemos y tenemos que recordar que esa pequeña epístola, esa pequeña carta, ese pequeño librito solo tiene 25 versículos. No hablamos de capítulos porque en realidad es uno solo. Pero ahí en los primeros 2 versículos dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Hay varios aspectos que son muy generales que estudiamos el domingo pasado, pero que son tan importantes que nosotros los tengamos en cuenta para entender lo que vamos a estar estudiando en los versículos de aquí en adelante de Judas. Y algunos de esos elementos que mencionamos el domingo pasado y que son generales, quiero mencionar algunos. Tal vez seguramente son algunos de esos. Por ejemplo, el domingo pasado nosotros vimos o estudiamos que quién es el autor de esa epístola, de algunos Judas que mencionamos. Judas, el medio hermano de Jesús, ¿cierto? Había un apóstol dentro de los 12 que llevaba también el nombre de Judas, que es conocido también como Judas Tadeo, ¿cierto? Está también Judas el Iscariote, ¿cierto? Que fue el traidor, Judas Iscariote. Incluso hay otro Judas que antes de Jesús, tal vez un siglo antes, movió toda un movimiento subversivo y fue muy conocido por eso. Hubo un grupo, de hecho había un discípulo que en nuestro contexto diríamos que fue como un subversivo, un guerrillero, ¿sí? Y tal posiblemente eso era resultado de ese Judas que fue muy, muy notorio antes de Jesús. Entonces, habían varios Judas, pero el autor de esta epístola es Judas, el medio hermano de Jesús. ¿Y recuerdan por qué decimos medio hermano de Jesús? Hagamos quiz esta mañana. ¿Alguien? ¿Con confianza? Ok, listo. Decimos que José nació de María, pero no necesariamente de José, ¿cierto? Pero la Biblia también nos dice que después que Jesús nació, y eso es muy intencional del evangelista, que dice que luego que Jesús nació, José y María tuvieron más hijos, ¿cierto? Jesús fue el primer hijo de María, porque ella era virgen, ¿cierto? Ok. Entonces, ¿quiénes eran los destinatarios de esta carta o esta epístola? Los creyentes en general, ¿cierto? Dijimos que esta era la última epístola general, es decir, no iba dirigida a una persona puntualmente ni a una congregación específica. Creemos que era dirigida a un grupo de creyentes en algún lugar de Palestina, ¿sí? Pero que esa carta es en total para todos los creyentes. Que su intención inicial era escribir una carta de gozo, ¿recuerdan? Acerca de la común salvación, de eso que nos compete a todos y que es especial para todos, pero que de una u otra forma el Espíritu Santo, Dios, lo llevó a cambiar el motivo de esa carta. Y entonces esa carta que iba a ser de gozo, ¿en qué terminó? ¿Cuál es el punto cumbre de la carta de Judas que estamos estudiando? A contender por la verdad, ¿cierto? Entonces él simplemente tuvo que cambiar esa carta, el motivo de esa carta, y tuvo que empezar a escribir motivando a los creyentes a pelear para defender la fe. Y dijimos que lo que Pedro había advertido a la iglesia que llegaría, Pedro advirtió a la iglesia acerca de la apostasía que se avecinaba, acerca de los falsos maestros que iban a venir, pues Judas dice: ya están en la iglesia. Versículo 4 de Judas dice: algunos hombres habían entrado encubiertamente en la comunidad o en la iglesia, ¿sí? En la comunidad de fe. Eso lo leemos en el versículo 4. Y luego dijimos que Judas, antes de hacer alarde de su parentesco sanguíneo con Jesús,
él prefiere hacer uso de su parentesco espiritual, ¿cierto? Y antes que decir, mira, es que yo soy el hermano de Jesús, yo soy hijo de María y hijo de José, así que tengo ahí una cercanía con el rey, Judas prefiere llamarse siervo, que como dijimos el domingo pasado, es doulos, que significa esclavo. Es decir, Judas prefirió ser un esclavo, hacerse un esclavo de Jesús antes que hacer alarde de su parentesco con él. Y por último, también dijimos que para que la iglesia esté saludable y se pueda ver bonita, es necesario tratar con esas cosas que no son tan bonitas, ¿cierto? Así como en casa. Si uno quiere que la familia permanezca unida, pues uno sabe que hay cosas que hay que tratar, ¿cierto? Y esas cosas se tratan en casa. Y vamos a mirar a lo largo de lo que vamos a estar estudiando que el principal escenario o el escenario al cual Judas se está dirigiendo no es la calle, es la iglesia. Ese es el escenario en el que Judas está diciendo a la iglesia, tienen que pelear por esto. Entonces, continuamos hoy simplemente con la presentación rápidamente del autor en los primeros 2 versículos. Vamos a leerlos nuevamente. Versículos 1 y 2 de Judas dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y luego el versículo 2 dice, misericordia, ¿y qué? Y paz, ¿y qué? Y amor os sean multiplicados. Quiero que notemos aquí algo rápidamente. Esto tiene mucho que ver con, podríamos decir, el estilo literario que usa Judas, que es muy particular y que vamos a notarlo a lo largo de esos 25 versículos. Pero por ahora quiero que miremos los primeros 2 versículos. Entonces, notemos el primer versículo, el versículo 1. Después de que él dice que es hermano de Jacobo, luego dice ¿a quiénes? ¿A quiénes está escribiendo? A los llamados, ¿cierto? Pero también, ¿qué? Santificados, pero también, luego dice, y guardados, ¿cierto? Llamados, santificados, ¿y qué? Y guardados. Vemos 3 palabras ahí que son claves, ¿cierto? Pero luego, en el versículo 2, ¿qué dice? Misericordia, y luego ¿qué dice? Y paz, y luego ¿qué dice? Y amor. ¿Saben que eso es particular en Judas? Y nosotros vamos a ver de aquí en adelante que él hace uso de esa estructura. Y eso es lo que se conoce como tríadas, ¿sí? O grupos de 3. Y es muy posible que Judas lo hace intencionalmente para recordar o para que, haciendo uso de esa estructura de siempre, ese grupo de 3, sea de pronto más fácil comunicar y recordar lo que Dios espera que la iglesia y nosotros tengamos claro. Es como cuando uno va a la tienda, ¿cierto? Y le mandaban una listica porque se le olvidaba, tenía que devolverse por los 100 de cilantro. Y esas cosas son puntuales. De hecho, cuando uno mira los proverbios son proverbios porque son verdades compactas que en un solo versículo, y de hecho cuando ustedes miran proverbios, leen el proverbio 1 y luego leen el 2 y está hablando de otra cosa. Porque son verdades comprimidas que son tan fáciles de memorizar. Es posible que ese es el mismo patrón del cual está haciendo uso Judas. Y siempre vamos a ver estos grupos de 3 ejemplos, 3 palabras, y eso es clave y particular en esta epístola, ¿sí? Entonces, creo que no es puede ser un detalle significativo, no puede ser algo mayor, pero es particular de Judas. Analicemos esa primera tríada, ese primer grupo de 3 mencionados en el versículo 1. Y lo primero que Judas dice es llamados. ¿A quién le está escribiendo Judas esa carta? ¿A personas no creyentes o a personas creyentes?
Él está escribiendo a creyentes y está completamente seguro que las personas que van a escuchar estas palabras son personas que están en la capacidad de entenderlo. ¿Saben qué me parece interesante? Tal vez eso lo vamos a ver más adelante. Pero Judas empieza a usar ejemplos de personajes incluso del Génesis. ¿Y saben esto qué me recuerda? Esto me dice que si Judas está dando por hecho que estas personas, 6,000 años después, 4,000 años después aproximadamente, recuerdan esas cosas, es porque son creyentes que se preocupan por conocer la historia bíblica. Eso es interesante. Creo que eso nos dice mucho, mucho a nosotros. Así que Él está seguro que estas personas están en la capacidad de entender lo que Él les quiere decir. Son personas que han depositado su fe en Jesús. Y saben, esto es maravilloso. Porque cuando Judas dice a los llamados, nos está diciendo, ustedes no están aquí porque un día dijeron, voy a buscar a Dios, voy a rendir mi vida a Dios, y entonces yo fui quien buscó a Dios. No, Dios nos buscó, Dios nos llamó, no fuimos nosotros. Tú estás aquí porque de una u otra forma Dios te llamó. Tal vez a través de esa vez que prendiste la televisión y había un predicador, tal vez a través de una tarjeta que recibiste algún día, a través de un amigo que te invitó, tal vez a través de una actividad especial, de muchas formas. Pero Dios fue quien te llamó. Y entonces tú respondiste a ese llamado. No es que tú dijiste, voy a buscar a Dios y Dios atendió tu llamado. No, es que Dios te llamó y luego nosotros atendimos al llamado de Dios. Y Dios nos llamó para santificarnos. Esa es la siguiente palabra que nosotros leemos ahí. Llamados, ¿y qué? Santificados. Eso fue algo que hace apenas estudiamos en la serie pasada. ¿Recuerdan? ¿Qué significa santificar? Santifícalos en tu verdad. Eso es interesante. Y en esa ocasión nosotros entendimos que esa palabra, santificar, en griego es la palabra agiazo, ¿cierto? Y significa consagrar o separar algo para un uso especial. Entonces, Dios nos llamó cuando estábamos separados, descarriados, y nos llamó y empezó un proceso en nosotros, santificados. Y la idea de agiazo acá es como algo que ha sido purificado internamente. Esa es en este contexto la idea. Y eso tiene mucho sentido con la obra que hace Jesús. ¿Recuerdan qué es lo que contamina al hombre? ¿Es lo que entra o lo que sale? Lo que sale. Porque nuestro problema es el entorno, ¿cierto? Nuestro problema es el corazón, ¿cierto? Entonces, por eso a veces muchos programas y todas esas cosas sociales no funcionan. Porque es que la sociedad dice que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Entonces, en ese orden de ideas, hay que empezar a cambiar el entorno. El entorno, todo lo que está afuera. Jesús dijo, no. El problema es lo que está adentro. ¿Por qué? Porque el problema es el corazón del hombre y hay que empezar esa transformación. Así que esa palabra, en ese contexto, creo que es importante que nosotros la entendamos. Es un cambio, sugiere un cambio, una limpieza de adentro hacia afuera. Entonces, somos llamados, somos santificados y finalmente, ¿qué? Somos guardados. Él es quien nos guarda. Y en el griego, la palabra o la raíz de esa palabra es tereo. Y me encanta lo que significa esa palabra. Es guardar, bueno, tiene muchos sinónimos. Es guardar, como cuando ustedes dicen, uy, voy a guardar la Biblia. Y después de 10 años se acordaron que estaba guardada y entonces, no, esa no es la idea, ¿sí? Ustedes dicen, uy, voy a guardar estas chichigüitas, ¿hacen eso? De repente toman un billetico, lo doblan, lo guardan allá en el bolsillo de la billetera que nunca abren y de repente un día cuando estaban necesitando para el bus dijeron, yo tengo un billetico por ahí, ¿sí?
Bueno, eso es naturalmente guardar, ¿cierto? ¿O no queda en la quincena para ese billetico? ¿Sí? Espero que sí. Espero que todavía sigue quedando. Esa es la idea natural de guardar. Simplemente tomamos algo y lo guardamos, ¿cierto? Pero esta palabra también tiene la idea de observar. Y aunque tiene muchos derivados, quiero hacer énfasis especial en esto de observar. No es solamente la idea fría de guardar algo que esté seguro y simplemente aislarse o abandonarlo, sino más bien tiene la idea de alguien que protege celosamente algo y observa de cerca aquello mismo que pretende guardar. Eso hace una diferencia. Y quiero que lo pongamos en contexto. Ustedes, ¿quiénes recién están dejando o quiénes tuvieron que dejar alguna vez sus hijos por primera vez en el jardín? Incluso en la escuela dominical de la iglesia, ¿sí? Eso a veces tampoco resulta fácil. Hemos tenido algunos, y creo que es normal. O sea, uno llega el domingo por primera vez a la iglesia y ni siquiera le he visto la cara a esa profe, ¿cierto? Pues creo que esas cosas preocupan. Y hay personas que llegan y dicen, ¿será que sí? ¿Él va a estar seguro? Es normal. Y puede que entonces ustedes llevaron por primera vez a esos hijos, a sus niños al jardín, y ustedes los dejaron ahí. Y ustedes confían, ¿cierto?, en que ellos van a estar seguros. Pero tengo una pregunta, ¿se sentirían más seguros si ustedes pudieran estar observándolos todo el tiempo que ellos están ahí? Sí. Y yo creo que ustedes que son padres, en ese sentimiento de ser padres, dejaron a ese niño, a ese tesoro, a esa joya, a eso que tanto aman ahí, y se fueron a una casa con un montón de pensamientos. ¿Sí o no? Ok. Pero están guardados. Observar es diferente. ¿Saben qué hace Jesús? Jesús hace exactamente eso. Él nos observa. ¿No les parece a ustedes eso genial? Jesús nos observa. Y esa es la razón por la que nosotros podemos estar plenamente seguros y sintiéndonos guardados en Él. A veces yo guardo cosas y las guardo tan bien que se me olvidan dónde están. No me imagino cuando llegue a los 60. Pero eso pasa y a veces le digo a mi esposa, guardé eso también, que ahora ni idea dónde está y se me pierde, en serio. Pero Jesús es diferente. Él nos pone bajo seguro y está ahí, con sus ojos puestos en nosotros. Literalmente tomé esta frase de la traducción del griego, de la versión más fidedigna que tenemos, y dice que la idea de guardar es guardar de pérdida o daño propiamente por mantener el ojo sobre. El ojo de Dios, el ojo de Jesús, sus ojos están sobre sus hijos. Están sobre cada uno de nosotros. Todo esto lo hace Dios. Dios ha estado plenamente sumergido en nuestra historia desde el principio. Todo lo hace el Hijo, lo hace el Espíritu Santo. Todo Dios está comprometido con nuestra salvación de principio a fin. Él comenzó cuando nos llamó. Luego continúa orando en nuestra santificación, en la purificación de nuestro ser, para guardarnos para Él. Creo que esa triada está ahí muy de manera intencional. Quiero que miremos luego el versículo 2. Esa es la primera. Luego él continúa con otro grupo de 3 en el versículo 2. Y lo primero que él dice es misericordia. Y quiero que miremos en nuestras Biblias, Hebreos capítulo 4, versículo 16. Por favor, vamos allí. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Igual los textos van a aparecer en la pantalla. Si tú no tienes una Biblia física, por favor, pídenos una. Gustosamente queremos regalarte uno de estos maravillosos ejemplares. Tenemos suficientes para darte una y que puedas llevar a casa. Entonces, Hebreos 4:16
noten lo que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuánto dependes de la misericordia de Dios? ¿Cuán importante es entender la misericordia de Dios en nuestras vidas, en nuestro diario vivir? ¿Dirías que es algo que necesitas? ¿Dirías que cada mañana te levantas y dices, Dios, yo necesito tu misericordia? Bueno, si no somos conscientes de eso, no significa que no está ahí. Porque el hecho que despertemos cada mañana y que despertemos bajo un techo y que respiremos y que podamos levantarnos por nuestra propia cuenta, eso es misericordia de Dios. Luego Judas dice, la siguiente palabra que él usa es paz. Quiero que miremos Filipenses capítulo 4, versículo 7. Filipenses 4, versículo 7. Su paz puede proveernos calma cuando la maldad abunda, así como su misericordia puede sostenernos en tiempos de dificultad. Filipenses 4, versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Van a venir momentos difíciles? Sí. Estos creyentes, estos primeros lectores, estaban pasando por dificultades o por circunstancias adversas. Así que Judas sabe que ellos necesitan recordar estas cosas. Y noten que Judas no les está diciendo que él va a orar para que esos falsos maestros y esos apóstatas desaparezcan. No. Él les está recordando que tienen la paz de Dios. Para que aún en medio de esos desafíos, la paz de Dios persista y guarde sus corazones. Entonces les dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios es algo que todos necesitamos, todo el tiempo. Así que es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Y luego, la tercera palabra que usa es amor. Y yo creo que es su amor el que nos protege y nos asegura ante el peligro, ante cualquier peligro. Quiero que miremos primera de Juan, capítulo 4, versículos 15 y 16. Ahí apenas atrasito de donde estamos en Judas. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 15 al 16. O 15 y 16. Y escuchen lo que está diciendo el autor acerca del amor de Dios. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Esta es una de las características predominantes de Dios. Él es amor. Así que lo que Judas está diciendo es, ustedes van a necesitar recordar, clamar, tener presente la misericordia de Dios, la paz de Dios, pero también el amor de Dios para enfrentar lo que ya está permeando la iglesia. Entonces, la naturaleza de este saludo es apenas un saludo. ¿No les dice algo acerca del corazón de Judas? Creo que Judas era un hombre compasivo y está escribiendo desde su corazón con toda honestidad, está escribiendo desde la preocupación que él tiene por sus hermanos. Él anhelaba que ellos conocieran la plena medida de la misericordia, la paz y el amor de Dios. Y creo que él rebosaba de esto mismo. Y por eso mismo les está escribiendo para que se puedan defender de personas que tienen todo menos amor, paz y misericordia de Dios. Estas personas que querían hacer daño a la iglesia conocían todo menos esto. Entonces es importante que nosotros entendamos que esas características de Dios, que esas cosas que Dios nos está dando, son de suma importancia para que nosotros vivamos nuestra fe en el mundo y en el medio en el que Él nos ha puesto.
algo que no es menor aquí es que cuando él dice el primer versículo, llamados, santificados, guardados, esa no es una oración, esa es una declaración. Es decir, es algo que ya es una realidad para nosotros. Judas no está orando porque eso sea una realidad en la vida de los creyentes, porque ciertamente ya es una realidad. Ustedes y yo somos llamados, somos santificados y somos observados todo el tiempo por nuestro Salvador. Y luego Él sí desea, cuando dice o sean multiplicados, ¿qué es lo que Él espera que se multiplique? La misericordia, la paz y el amor de Dios. ¿Sí? Cada día vamos a necesitar eso. Entonces, habiendo entendido eso, esos primeros 2 versículos, vamos al versículo 3. Judas, versículo 3. Y luego les dice, amados, por la gran solicitud, por la gran necesidad, por el gran anhelo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hay varias líneas que quiero subrayar aquí, ¿sí? Y vamos a partir en varias partes este versículo 3. Lo primero que quiero que notemos, él dice nuestra común salvación. Nuestra común salvación. Hay algo que comparten en común todos los creyentes. ¿Y saben qué es? Su salvación. Su salvación. ¿Saben qué pensaba esta mañana? Y le decía a John ayer mientras estaban en el ensayo. Cuando cantábamos esa primera canción, gente de todo pueblo y nación. ¿Saben qué va a pasar en la eternidad? En la eternidad va a pasar justo eso. De hecho, cuando Dios arrebata a la iglesia, lo primero que vamos a ver en el cielo es una adoración universal como jamás se ha visto. ¿Y saben qué va a haber ahí? Gente de toda tribu, lengua y nación. ¿Ustedes pueden imaginar ese escenario? Blancos, morenitos, más morenitos, gente que nunca conocimos. Tal vez va a ser la única vez en que nosotros vamos a poder ver gente que nunca vimos. Y si ustedes y yo somos honestos, de hecho me gusta hablar de estas cosas, ustedes han notado que los árabes, por ejemplo, toda esa región, tienen un color de piel que es muy particular. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso, es algo que Dios hizo. Y cuando estamos delante de Él, absolutamente nadie va a poder decir, hey, espera, no, yo me hago a este lado porque es que yo me salvé de una manera particular. No, eso no va a pasar. Nadie se salva de una manera diferente. Nadie tiene más salvación que otro. Por eso Judas dice, quería hablarles de eso, nuestra salvación en común. Nadie va a poder decir es que yo me salvé por mi coeficiente intelectual. No hay diferencia en nuestra salvación de acuerdo a nuestra nacionalidad, en nuestra lengua, en nuestro color, en nuestras capacidades. No. En nuestra capacidad adquisitiva. No. Todos fuimos salvos de la misma forma. Nuestro llamado pudo haber sido diferente, pero la fórmula para nuestra salvación es la misma. ¿Saben por qué? Porque solo existe una. No hay dos, no hay tres, no. Solo hay un método para la salvación del hombre. Y por eso Judas dice, nuestra salvación en común. Todos compartimos exactamente la misma fórmula. Luego él dice, me ha sido necesario. Tener necesidad, eso equivale a comprimir, a tener ahí algo atravesado en el pecho. Tal vez ustedes lo han experimentado. Y ustedes saben que pasa algo. Y ustedes quieren hacer algo, pero hay algo que los detiene. Nuestros padres decían, o nuestros abuelos decían un pálpito, ¿cierto? O una corazonada.
Y es algo que está ahí atravesado y es ese sentir. Tal vez mamá diría, no sé, pero me vino un pensamiento, ¿cierto? Algo extraño. Y Judas está ahí queriendo escribir esa carta, pero es como si se le atraviesa algo en el pecho, que lo comprime, es una carga. Y entonces dice, no, necesito escribirles de otra cosa. ¿Y saben quién pone esas cosas? Dios. De acuerdo a la necesidad de su iglesia. De acuerdo a la necesidad que ellos tenían. Esto me hace pensar a lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. 1 Corintios capítulo 9, versículo 16 dice, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme. Tal vez Judas pudo haber dicho, bueno, si les hablo para animarlos, pues no tendría que gloriarme. Porque me es impuesta, ¿qué? Necesidad. Y cuando nosotros decimos que es impuesto, es porque alguien más lo ha colocado, ¿cierto? Eso se parece mucho a lo que Judas está experimentando. Dios impuso, colocó algo en el corazón de Judas que le obligaba a cambiar de dirección lo que él quería hacer. Entonces Pablo dice, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el evangelio. Tal vez Judas podría haber dicho, tengo esta necesidad, me es impuesta esta carga y ay si no lo hago. ¿Por qué? Porque hay una iglesia que está siendo atacada y mis hermanos necesitan defenderse. Creo que eso es el reflejo del carácter que Dios estaba formando en Judas, pero también es parte del reflejo o el deseo de Dios acerca del carácter que quiere que cada uno de sus hijos y cada creyente puedan desarrollar. Creo que se necesita un corazón tierno en un casco duro. Eso fue algo que dijimos hace unos años en una serie que hicimos acerca de Nehemías. Creo que necesitamos un corazón tierno para entender las verdades de Dios, para amar sus verdades, para ser sensibles, pero a la vez necesitamos tenerlo duro para protegerlo del engaño y para contrarrestar y defender a la iglesia de la verdad. De hecho, si ustedes notan, ¿ustedes perciben a Judas como una persona débil? Al autor de esta carta, el que está escribiendo esta carta, que solamente hemos llegado al versículo 3, ¿ustedes podrían pensar de esa persona que es una persona débil? ¿Que es un cobarde? Yo no lo percibo así. Pero él sabía que habían otras personas en la iglesia que tal vez sí eran débiles en la fe, que tal vez no tenían las mismas bases que otros sí. Y por eso está tan preocupado en escribirles a ellos. Luego dice en el versículo 3, la fe que ha sido dada, ¿cuántas veces? Una vez. Porque es importante que nosotros entendamos esto. Si esa fe no hubiese sido dada, las intenciones de Judas habrían sido fallidas. ¿Cómo nosotros podemos defender algo que no tenemos? Es difícil. Y eso fue, especialmente esta semana, fue muy especial para mí y puedo decir que fue revelador para mí, porque en este sentido la fe es tangible. La fe es algo que puedo sentir y que puedo tomar. Y creo que eso es algo completamente nuevo para mí y tal vez lo sea para ustedes, pero creo que ese es el aspecto o el lado tangible de la fe. Y es de suma importancia que nosotros lo entendamos tal cual. Porque la fe, según Judas está hablando aquí, la fe que nos ha sido dada, no es aquí el mero concepto de yo creo y entonces va a pasar. No es simplemente el concepto o no es ese otro concepto de yo creo y ya. Sino que quiero que escuchemos bien el concepto de fe que Judas quiere dejar claro aquí para la iglesia.
El concepto aquí de fe es, yo lo creo porque fue dado. Yo lo creo porque lo veo. Yo lo creo porque es experimental para mí ya y ahora. No es algo que va a pasar. Es algo que ya pasó. Él está diciendo la fe que nos fue ¿qué? No es la fe que se nos dará. Es la fe que nos fue dada. Lo que Judas está diciendo es, no hay nada que añadir, porque ya fue dado. Aquí fe es ese cuerpo de creencias que la iglesia necesita para ser iglesia y alcanzar su propósito y gozar de eso mismo. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Judas? ¿A esa fe que mueve montañas? ¿A esa fe de la cual muchos hablan en la actualidad? Esa fe es importante y es bíblica. Pero para que esa fe sea real y esté en la dirección correcta, necesitamos entender esta fe de la cual habla Judas. ¿Cuál es esa fe? ¿Saben cuál es esa fe? Esto. Es esta. Lo que Judas le está diciendo a la iglesia es, yo los llamo a pelear por eso que ustedes ya tienen. Por eso que ya es verdad en sus manos. Por eso que ya ha sido confiado en sus manos. Va a ser más difícil mirar al futuro y pensar en esa fe que puede hacer lo que no es cuando nosotros no peleamos por lo que ya es. ¿Me estoy haciendo entender? Fe aquí es el cuerpo de creencias, esas cosas en las que la iglesia cree y que son la base de todo lo que hacemos. Hechos, capítulo 2, versículo 42, se nos dice que la iglesia primitiva perseveraba ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Ellos no perseveraban en una nueva revelación. ¿Me hago entender? Ellos no se reunían como iglesia a decir, revélanos lo que tenemos que hacer. O simplemente no perseguían algo etéreo por su sueño de deducirlo y darle un significado. O simplemente no perseveraban en algo que era sobrenatural, sino que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, esto es importante. Esta es nuestra razón de ser como iglesia. Este es nuestro faro. Lo necesitamos. Y si no lo tenemos, entonces luego no tenemos una dirección. No sabemos a dónde ir, no sabemos cómo creer. Es esta la fe que Judas dice necesitan defenderlo. Claro, tenemos la definición de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe de la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se puede ver. Pero ¿saben qué es interesante? Ese concepto de fe está viendo al futuro. ¿Me hago entender? Es la convicción de lo que no se ve, es la convicción de lo que se espera. Eso es claro, ¿cierto? Pero luego Judas, la fe de la que habla Judas dice que ya fue dado. Es decir, lo que Judas está diciendo, yo creo en el Evangelio, yo creo en la Escritura, porque me presenta a un Jesús real. A un Jesús que es real, que es innegable, porque la iglesia es innegable, porque la Escritura es viva y porque tiene poder. Eso es lo que Judas está diciendo. Y también leemos lo que ya acabamos de leer. Esa fe va a ser o va a estar bien puesta solo en el fundamento de los apóstoles. De eso está hablando Judas. Entonces,
Para que la fe de Hebreos esté firme y sea posible y verdadera, usted y yo necesitamos fundamentarla en la palabra. Lo que viene, lo que es futuro y lo que viene, descansa en lo que ya fue, en lo que ya se nos dio. Lo que ya se nos dio nos impulsa a mirar lo que aún no tenemos. Por eso es importante que nosotros defendemos lo que ya se nos ha dado. Iglesia, notan ustedes que solo hemos estado en 3 versículos y eso me parece genial, pero todavía hay un poquito más. Una de las líneas que nosotros leemos en el versículo 3 es que ya fue dada. A contender por la fe que ya fue dada. ¿Y saben por qué Judas dice eso? Porque no existe una nueva revelación. Nosotros no tenemos que esperar por un nuevo evangelio. Todo está aquí. ¿Y saben qué hacían esas personas que buscaban hacerle daño a la iglesia? Eso mismo. De hecho, vamos a notar más adelante que ellos se burlaban de los ángeles. Y es una de las cosas que Dios condenó en el pasado. Porque ellos pensaban que tenían una revelación y una iluminación especial. Y por eso menospreciaban las escrituras o la doctrina apostólica. Porque ellos creían que había una revelación que Dios les estaba dando especial para ellos. Y Judas le dice a la iglesia, por favor, entiendan que la fe que ustedes necesitan, que el cuerpo de verdades y de doctrina que ustedes necesitan, ¿se les dará? No. Ya fue dada. ¿Cuántas veces? Una. ¿Saben por qué? Porque era necesario que así fuera. Y cuando él dice fue dada una vez, les está diciendo no hay una segunda vez. Esa es la intención del autor. Iglesia, usted y yo no necesitamos tener una nueva revelación. Y si alguien llega con una nueva revelación, entonces ese alguien no es bíblico. ¿Saben? Eso me pareció interesante. Alguien dijo, lo bíblico no es nuevo. Y yo lo creo. ¿Saben por qué? Porque ya nos fue dado. ¿Y nos fue dado hace cuánto? ¿Hace cuánto se cerró el canon bíblico? Más de 16 siglos, más de 17 siglos. No es nuevo, ¿cierto? No es nuevo. Todo lo nuevo no es bíblico. Y espero hacerme entender, porque hablamos hace apenas unos fines de semana atrás de que Dios lo hace todo nuevo. Sí, pero eso todo nuevo tiene que ser bíblico y tiene que ser a la luz de la Escritura. Pero ¿cuántas corrientes nosotros vemos que prometen decir la verdad y conducir espiritualmente nacen día a día? Son muchísimas. De hecho, cada vez hay una nueva religión. Cada vez nace un nuevo camino para llegar y encontrar la plenitud espiritual. No. Lo nuevo, lo bíblico, no es nuevo. Fue dado hace muchos años. Y mucho de lo que hoy en día nos quieren presentar como nuevo y nuevas revelaciones no es bíblico. No es bíblico porque no es inspirado por Dios. No necesitamos un nuevo evangelio que sirva de piedra angular para el nuevo milenio ni para nuestra fe. Ya nos fue dado. Entonces, Judas luego dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por eso, por esa verdad. Y quiero terminar con eso esta mañana. La palabra para contender es muy conocida para nosotros. De hecho, nosotros entramos en contienda con mucha frecuencia, ¿cierto? Con el Señor en el Transmilenio, en la tienda, el que se quiso quedar con un poquitico, en fin, la persona que nos cerró, en fin. Eso es un término muy conocido para nosotros, ¿cierto? Contender, argumentar, pleitear, en fin. Sin embargo, en el griego la palabra para contender es epagonizo.
Y es de aquí donde nosotros tenemos en nuestra lengua la palabra agonizar. Agonizar. ¿A qué nos está llevando Judas? ¿A qué nos quiere llevar el autor? ¿A qué nos quiere llevar Dios? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que hemos estado en agonía alguna vez? Tal vez emocional, física. ¿Alguna vez hemos experimentado eso? No sé si hemos llegado a ese punto. Pero la idea más completa aquí de pagonizo es la de dos hombres que entran en un ring. O en la antigüedad entraban a un estadio, espada en mano, tal vez con una armadura, tal vez no, en algunas ocasiones. Pero la idea aquí es la del hombre que queda en pie y está casi muerto porque ha peleado. ¿Me hago entender? ¿A dónde nos quiere llevar Dios como creyentes? Si es posible, agonizar en defensa de la verdad. Ese es el punto. Debemos estar en condiciones de pelear por esa verdad. ¿Saben algo? Usted y yo, tal vez no necesitamos estar en la plaza con una espada, tal vez condenando a todo el mundo. ¿Saben en dónde comienza eso? Donde comenzó Judas. Yo no sé dónde estaba Judas tratando de escribir esa carta inicial. Tal vez estaba en su lugar de estudio, tal vez en su casa, en su cuarto, en su habitación. Y empezó a escribir una carta. Pero empezó a luchar con algo. Porque el engaño le dolía. Porque la maldad del mundo le dolía. Porque la tergiversación de este libro le dolía. ¿Y saben por dónde necesitamos nosotros tal vez empezar? Por ahí mismo, en lo íntimo. ¿Cuántas veces nosotros llegamos a nuestro cuarto, apagamos luces y empezamos a meditar en estas cosas y nos duele el engaño que hay en el mundo? ¿A ustedes les duele la falsedad? ¿Han pensado en eso alguna vez? ¿Les duele en el alma? No que hayan personas tal vez sacando fruto o beneficio propio de este libro, sino que este libro o lo que hacen esas personas sea causa de que este libro cada vez sea tal vez más tenido en poco por algunas personas. ¿Eso te duele? ¿Eso te mortifica el alma? ¿Eso no te deja dormir? ¿Saben? Debería. El engaño del mundo debería quitarnos la paz y nos debería llevar a encontrarla aquí. Creo que comienza ahí, comienza en lo íntimo, en nuestras conversaciones con Dios. Y entonces cuando eso pasa, yo estoy completamente seguro que nuestro anhelo por la verdad va a ser más y más profundo. ¿Es esto verdad en tu vida? Yo espero que así lo es. Porque es algo que se nos ha encomendado defender. Esto no es una opción para nosotros. Y no es una opción para ti que crees poco, crees mucho, o conoces poco, conoces mucho. Si tú has sido llamado, si tú has experimentado la salvación, entonces esta es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Quisiera que tomáramos un momento para orar. Y si quieres cerrar tus ojos está bien, y si quieres inclinar tu rostro está bien. Si ya eres creyente, si has depositado tu fe en Jesús como Salvador personal, entonces tal vez estas cosas sean claras para ti.
Tal vez sean una lucha para ti, pero tal vez entiendes muchas de estas cosas. Pero quizás tú estás aquí y no tienes una relación personal con Jesús aún. Y cuando hablo de una relación personal con Jesús, no te estoy preguntando y no me estoy refiriendo a si vas o has ido a la iglesia o no. Me estoy refiriendo al hecho de que hubo un momento en tu vida en el que reconociste que estabas lejos de Dios por tu pecado, porque todos somos pecadores, pero que aparte de eso no podías hacer absolutamente nada para arreglarlo. Y entonces entendiste que por esa razón Jesús se entregó en la cruz por ti. Y entendiendo eso, dijiste: Jesús, yo reconozco que soy un pecador, una pecadora, me arrepiento delante de ti, te abro mi corazón y te pido que seas el Salvador y Señor de mi vida. Y a partir de ese momento tú tienes la certeza de que cuando partes de ese mundo vas a ir a la eternidad con Él. Pero si no has tenido ese momento en tu vida, si no has experimentado ese momento en tu vida, tal vez hoy sea el día en que puedas comenzar. Y tal vez con mano levantada tú digas: yo quiero hablar de eso un poquito más porque ahora no lo tengo claro. Y quizá quieras levantar tu mano. Y con tu mano levantada nos está diciendo: yo quiero hablar de eso un poco más. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien con mano levantada? Diga: yo quiero. Jesús, yo confío que si no hay manos levantadas en este momento es porque tú ya nos has salvado y estamos seguros y nos sentimos guardados en ti. Pero yo te ruego también, Señor, que en esa misma seguridad coloques en el corazón de cada uno de nosotros la pasión por defender eso que nos salvó, eso que nos señaló el camino, eso que es verdad y que es una verdad absoluta. Eso que tú has guardado y que nos has confiado, que nosotros también seamos celosos de eso mismo. Y Señor, que nosotros estemos dispuestos, sin importar las consecuencias, a decir la verdad y a guiar nuestras vidas en la verdad y nada más que en la verdad, sin importar lo que eso pueda conllevar. Yo te doy gracias por nuestros hermanos aquí, por cada uno de nosotros, por nuestras vidas y por hacernos entender estas verdades. Gracias por tu misericordia, por tu amor y por la paz que nos da el tener una verdad que no necesita que se le añada absolutamente nada, porque está completa, porque nos lo diste completo. En tu nombre, amén y amén. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días para todos. Buenos días. Es muy chévere verlos aquí. Yo sé que somos poquitos en la mañana de hoy, pero también es chévere que ustedes pudieron sacar el tiempo, venir, aprender. La verdad es que Judas me ha superado mis expectativas. Había escuchado un poco sobre Judas, pero como muy somero. Y cuando nos profundizamos más, nos damos cuenta que la Biblia es un libro vivo. Literalmente vivo. Cada vez que lo abrimos encontramos cosas nuevas. De verdad, chévere que estén aquí. Bienvenidas a todas las personas que llegaron. Bienvenida a la persona que nos visita por primera vez. Un aplauso, por favor, para ella. De verdad que estamos muy felices que personas nuevas lleguen a nuestro local de iglesia y que también se puedan añadir. En la mesa de afuera, cuando estemos ahorita tomando tinto, hay una tarjeta de invitación, o bueno, de conexión. Básicamente la escaneas con tu celular y allí vamos a estar en contacto contigo. No somos tan intensos, ¿cierto que no? No. Solo les avisamos cosas importantes, entonces para que lo puedas hacer a la salida. Tenemos varios anuncios para el día de hoy. El primero es Maná. Si ustedes pueden venir a ayudar en este ministerio, recuerden que estamos teniendo muchos niños. Me informaron que el viernes en la segunda jornada tuvimos 20. Entonces, para atender 20 niños, eso es bien complejo. Y en la jornada de la mañana tuvimos como 12 o 13.
más o menos. Entonces estamos atendiendo muchos niños, necesitamos manos que nos ayuden. Por allá me contaron que una persona se quedó lavando todo ese montón de losa. ¿Ustedes se imaginan todo ese montón de losa lavado solo por una persona? Así que si usted tiene el tiempo y la disponibilidad para venir a ayudar el viernes, por favor póngase en contacto con Albeiro o con Viviana o con John, que son los responsables de este ministerio. Y pues si conocen también niños que puedan añadirse a este ministerio, sería genial. También tenemos la zona, ya por fin los chicos lo estaban aclamando literalmente cada vez que nos encontramos a alguien en la calle de los jóvenes. Ya van a abrir la zona, ya van a abrir la zona. Creo que es solo por los juegos, pero bueno, no importa. Tenemos la zona todos los sábados a las 3:30 de la tarde para adolescentes que estén entre los 12 años y los 17, 18 máximo, para que tengan su espacio de juegos y demás. Si usted es un adolescente y está aquí, entonces está invitado. Y si ustedes conocen a alguien que nos pueda, o chicos de esta edad que puedan participar, invítenlos. De verdad necesitamos crecer desde allí. El siguiente es la Academia Bíblica. Ya por fin tenemos fecha de inicio, 22 de febrero, miércoles. Estamos a 10 días de ello. Estamos haciendo todo lo posible por ajustar el material y demás para que ustedes lo puedan tener con anterioridad. Entonces ya casi empezamos. Si usted no se ha inscrito, por favor díganos y lo inscribimos. Va a ser virtual. Y listo, tenemos nuestro tiempo de café. Posterior a nuestro tiempo de café tenemos Creciendo Juntos. Entonces vamos, tomamos el café y nos venimos a Creciendo Juntos. Muchas gracias y por favor vayan a calentarse un poquito.